Entonces, así en media hora resolvemos esto. Dale, gracias. Voy a grabar. 3, 2. ¿A qué está grabando? Ah, ahí está grabando en otro lugar. Bueno, 3, 2, 1. Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva emisión de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Como siempre, al comienzo de cada una de nuestras entrevistas especiales, les recomendamos que si no lo ha hecho, se suscriba a nuestro canal de YouTube de Venezuela News, le dé a la campana de las notificaciones, la active, le dé like, deje su comentario y comparta este y otros contenidos con sus amigos y contactos, porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos de la agencia nos interesan. Como siempre, en el contexto con repasando temas de la actualidad y de interés internacional, y uno de esos temas que está concitando el interés, está copando la agenda de la comunicación internacional, es el tema relativo a los aranceles, la política de Donald Trump de querer ahora supuestamente volver a ser grande los Estados Unidos a partir de medidas proteccionistas, y también la reacción de China como la segunda economía más importante del mundo a estas acciones que ha configurado, que ha calificado como guerra comercial en contra de ese país. Para revisar este tema, nos vamos a enlazar con Sebastián Schulz desde la ciudad de La Plata, en Argentina. Él es licenciado en sociología, especialista en estudios chinos y docente de esta especialización en la Universidad de La Plata, candidato doctor en ciencias sociales, investigador del Centro de Investigaciones en Política y Economía y miembro de los grupos de trabajo China y el Mapa del Poder Mundial. Como habrán podido notar, tiene un acento especial en investigaciones y especializaciones chinas, lo cual no es casual su escogencia para esta entrevista, porque queremos poner también la ficha en la revisión de este análisis en la posición de Beijing. Pero para ir de lo general a lo específico, queremos aclarar algunos términos con Sebastián, a quien damos la bienvenida, sobre el tema de arancel. Muchos hablan, muchos repetimos, la guerra de los aranceles, Trump, esto es una política, estrategia proteccionista del gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump, pero para empezar con las definiciones, para poner a la gente en contexto, ¿qué es un arancel? Bienvenido, Sebastián. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto hablar con ustedes sobre estos temas tan importantes para el sur global en general y para nuestros pueblos. Está buena la pregunta y yo creo que es necesario porque es un concepto que está apareciendo, que ya había sido un concepto importante durante la primera presidencia de Trump y hoy reemerge, incluso presentado como guerra arancelaria, que después podemos debatir esta idea también, pero, a ver, sencillamente, digamos, para el ciudadano de a pie, un arancel es un impuesto, no es otra cosa que un impuesto que en este caso un país le pone a los productos que se importan desde el extranjero, es decir, un impuesto que un país le pone a los productos que les compra a los países de afuera, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que puede comprar alimentos o bienes intermedios o bienes de media y alta tecnología, le pone un impuesto que se debe pagar para entrar. Eso tiene varios objetivos, digamos, y que incluso algunos son contradictorios, porque por un lado, uno de los objetivos importantes de los aranceles tiene que ver con la recaudación, digamos, de estos impuestos, que el Estado Nacional pueda recaudar divisas de productos que entran, que ingresan desde el extranjero para venderse en el país, pero en el caso de Donald Trump y en general los aranceles en general son usados por los países para proteger su industria nacional, ¿no? Para que, digamos, desincentivar la compra de productos baratos que vienen desde afuera para encarecerlos en el mercado local, ¿no? Y que eso los haga competitivos con los productos que se fabrican en ese país. O incluso también podemos decir, en el caso de Trump, para que empresas que se deslocalizaron durante la década de los 90, es decir, empresas nacidas
al calor del apoyo norteamericano y que crecieron y que se desarrollaron y que se fueron a producir a otros países de mano de obra más barata, como por ejemplo China o México, Tailandia, Singapur o Malasia, Camboya, eh, vuelvan o sea, les sea más barato volver a producir a los Estados Unidos producto de los elevados impuestos que Trump le está poniendo para ingresar esos productos a venderlos al mercado norteamericano. Entonces, yo decía que un poco es contradictoria, porque es cierto que esta política de aranceles, de impuestos, también genera inflación, digamos, porque productos que ingresaban baratos a los Estados Unidos, según Donald Trump, ahora se encarecen sus precios y eso va a tener también, eso, digamos, esta política arancelaria puede, por un lado, es cierto, proteger la industria nacional de la avalancha de productos extranjeros, pero también en el corto plazo puede generar inflación, encarecimiento de productos. Creo que, digamos, esta política desmedida de Donald Trump de establecer aranceles prácticamente a todo el mundo, incluso a islas rocosas deshabitadas, que como Trump les puso aranceles, bueno, va a generar una inflación no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, porque Trump está cambiando la dinámica comercial a nivel internacional, habilitando a los estados a poner aranceles a diestra y siniestra. Generalmente los aranceles eran una política coordinada globalmente, digamos, que se basaba en un estado diciéndole al resto del mundo, bueno, yo necesito proteger esta industria, por eso voy a establecer tales aranceles. Pero establecer desmedidamente aranceles a todo el mundo y a todos los productos, yo creo que va a tener, bueno, como lo está teniendo, ¿no? Un cimbronazo en acciones de empresas que están cayendo fuertemente a nivel mundial, digamos, porque esta política arancelaria no solamente impacta en países, digamos, porque cuando Trump pone aranceles a productos que vienen desde China, o desde cualquier parte del mundo, pero pongamos el caso de China, Donald Trump no es que le está aplicando aranceles directamente a China, sino que le está aplicando aranceles a las empresas que fabrican en China para vender en el mercado norteamericano. Las acciones de esas empresas son las que están cayendo porque ven amenazadas sus cuotas de ganancia. Es decir, cuotas de ganancia que antes iban directamente a las arcas de las empresas, ahora van a parar a las arcas del Estado norteamericano, ¿no? En concepto de aranceles. Entonces, ahí es donde Trump está decidido a enfrentarse con el resto de la comunidad internacional para tirar por la borda cualquier tipo de acuerdos o de regulaciones en términos comerciales internacionales, sino que ahora parece imponerse la ley del más fuerte, sino que también Trump está enfrentándose a grupos económicos muy importantes que son aquellos que producen en el mundo para vender en los Estados Unidos. Sebastián, te quería preguntar, uy, se me fue el otro. Ya, acaba de normalizar la toma. Te quería preguntar sobre si la aplicación de aranceles de esta forma en que lo viene haciendo Donald Trump, que ya es generalizada, indiscriminada, es una política económica o es un mecanismo de negociación agresiva con el cual busca por estos medios conseguir sus objetivos e intereses exclusivos en cada uno de esos países. Bueno, a ver, es un poco lo que vos decís, porque si uno lo mira rápidamente, la política arancelaria de un país, sí, digamos, siempre fue primero una política económica de defensa de determinadas industrias que se consideraban estratégicas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero desarrollar mi industria pesada, un país emergente en desarrollo, entonces pongo aranceles para desincentivar la importación de productos extranjeros. Eh, pero en este caso, además de ser una política económica, es una estrategia geopolítica tendiente a recomponer las bases industriales de los Estados Unidos, digamos, bases industriales que fueron las responsables de hacer a Estados Unidos una de las principales potencias mundiales. Recordemos que a la salida de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos expresaba el 52% del PBI mundial, más de la mitad del PBI mundial se generaba en los Estados Unidos. Y eso tenía que ver con que Estados Unidos era el taller manufacturero del mundo, era la fábrica del mundo. Hoy esa situación ha cambiado radicalmente. Hoy, si uno mira los índices de producción manufacturera global,
digamos, primero que el 52% de la manufactura se produce en Asia, pero prácticamente el 30% de la manufactura global se produce en China. Digamos, en China se produce más manufactura que en Estados Unidos, Japón y Alemania juntas, digamos, en las viejas potencias de la tríada, incluso más que en el G7. Entonces, lo que está llevando adelante Trump es, digamos, puede ser presentado como una guerra de aranceles, pero en realidad lo que estamos viviendo es una guerra de carácter integral, ¿no? Una crisis sistémica y civilizatoria de un determinado orden mundial en declive, encabezado por Estados Unidos y por Occidente, pero digamos, que Donald Trump hoy está buscando aminorar o por lo menos frenar ese declive de los Estados Unidos utilizando, en este caso, la política de aranceles. Es decir, no es simplemente una guerra comercial, o una guerra de aranceles. Estamos hablando de nuevas formas que está tomando esta guerra híbrida mundial, en donde Estados Unidos utiliza, en este caso, la política arancelaria, pero está dado en el marco de una estrategia mucho más general que tiene que ver con reconstruir la industria nacional estadounidense. Ese es el objetivo de fondo de los Estados Unidos y como vos decías, está utilizando la estrategia de aranceles, pero también de sanciones, de prácticas coercitivas unilaterales, para forzar la negociación con países del sur global, países que han aumentado no solo sus capacidades económicas, sino también sus márgenes de decisión, digamos, su capacidad de decidir en la toma, de participar en la toma de decisiones globales, articulándose en espacios, por ejemplo, como el BRICS, para volver a utilizar Estados Unidos, ¿no? La fortaleza económica que todavía tiene en gran medida. Estados Unidos no deja de representar el 24% de la economía global y de tener una de las fuerzas militares más grandes del mundo, utilizar esa coerción para suplir lo que no puede hacer ya por consenso, ¿no? Estados Unidos ha perdido la capacidad y se ha resignado a la posibilidad de establecer un orden internacional armónico, estable, justo, que es uno de los componentes de la hegemonía, ¿no? La capacidad de construir consensos. Estados Unidos ha abandonado esa posibilidad porque ya ve que no le sirve y no lo puede hacer, entonces recurre directamente al otro plano de la hegemonía, que es la coerción, ¿no? Ahora, no se puede conducir un orden internacional solo por coerción, solo por imposición intempestiva de aranceles. Yo creo que ahí es un poco la encrucijada que atraviesa Donald Trump en su nueva presidencia de los Estados Unidos. Es decir, no se puede emplear la coerción o al menos si se va a utilizar, no va a ser un recurso que va a rendir durante mucho tiempo porque puede generar estas tensiones contraproducentes para aquel que incluso la está empleando. Para precisar algunas estadísticas, nos decía que entonces hasta la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos tenían el 50-52% de la capacidad productiva global y que hoy ese Correcto. número es menor. No sé si coincides con el texto de Manuel Todd, La derrota de Occidente, que entiendo, recuerdo que la precisaba ahora como entre 17 y 18% de capacidad industrial instalada en la actualidad, lo cual es una merma importantísima con respecto a hace 80 años y cómo China ha ganado espacio, nos estás indicando que un 30% estaría instalada en China, lo cual lo ha convertido en la fábrica mm, del mundo. También te quería preguntar sobre otra perspectiva que ha surgido del análisis de esta guerra arancelaria, guerra híbrida de los Estados Unidos en contra del mundo, en la que si bien buscaría recomponer ese tejido industrial perdido por medios coercitivos y en poco tiempo para producir este desplazamiento forzado de Asia, México, otros países hacia los Estados Unidos, hay otros que plantean, no sé si tú lo compartes, lo has también visualizado en el análisis, de que se trata en el fondo de una guerra financiera, una guerra de divisas en la cual por estos medios Trump estaría tratando de depreciar su principal recurso de coerción económica, como es el dólar, con el fin de rebanarle a través de la devaluación, depreciación, la magnitud de la deuda que tienen los Estados Unidos y que estaría en poco tiempo de vencerse y que esto, para aquellos que manejan el tema financiero, significa una amenaza importante para el colapso de los Estados Unidos y que buscaría a través de estos medios evitarlo. Sí, bueno, a ver,
Donald Trump, y yo creo que esto es importante que lo conversemos porque creo que es importante caracterizar quién es Donald Trump como expresión y manifestación de este proyecto que aparece como proteccionista, industrialista, mercado internista, y cuyo eslogan es hacer Estados Unidos grande de nuevo y que busca recomponer las capacidades estratégicas no, económicas, políticas, ideológico-culturales de los Estados Unidos que lo llevaron a ser el hegemón global durante la década del 90 como único polo de poder mundial, pero luego de la Segunda Guerra Mundial como gran articulador y ordenador económico y político internacional. Uno de las componentes centrales de la hegemonía norteamericana, que lo ha dicho Trump y que está como una de sus prioridades importantes, es la recomposición del dólar como moneda de reserva de valor, pero también de comercio, de intercambio, de referencia internacional. Y en ese marco me parece interesante lo que vos planteás de cómo las políticas de Trump ayudan a recomponer el estatus del dólar, eh, porque paralelamente, y esto vinculado con lo que conversábamos antes de los peligros de gobernar meramente por coerción, es que si vos gobernás solamente por coerción, el peligro, que es lo que está pasando, es que estás aglutinando a todo el resto del mundo que está sufriendo los embates hoy de los Estados Unidos, porque no solamente la política coercitiva de los Estados Unidos ha generado una alianza cada vez más fuerte entre Rusia y China, sino que también podemos sumar a la India, a Brasil, a Sudáfrica en el bloque BRICS, ¿no? Incluso China y la India, que han sido o que tienen divergencias fronterizas fuertes y que incluso tienen diferendos ideológicos culturales grandes, se han podido sentar en la mesa del BRICS y han formado la Organización para la Cooperación de Shanghái, sino que también a ese espacio se han unido países que han sido aliados históricos de Estados Unidos, como por ejemplo Arabia Saudita, que se ha unido al BRICS, o la propia Turquía, integrante de la OTAN, también se ha acercado al bloque del BRICS. Arabia Saudita ha restablecido relaciones diplomáticas con Irán, mediadas por la República Popular China. Tenemos el caso de Japón y de Corea del Sur, que no solo se han integrado al RCEP, al Acuerdo de Libre Comercio más grande del mundo, junto con China, sino que también en las últimas semanas han establecido un principio de acuerdo de libre comercio con la República Popular China, intentando protegerse de las políticas arancelarias de Trump. Y hoy lo que estamos viendo, y yo creo que es la novedad de esta estrategia de Trump, es que lo que está generando Trump es un acercamiento entre algo que parecía roto, que es un acercamiento entre China y la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea que empieza a ser desplazada de la mesa de negociaciones, no solo del conflicto en Ucrania, sino que también empieza a sufrir los embates económicos de Estados Unidos, y creo que vamos a empezar a ver una alianza cada vez más grande entre la Unión Europea y China. ¿Y quién te dice no? Si una nueva alianza entre la Unión Europea y Rusia, ¿no? Alianza que se venía caminando a partir del Nord Stream 2, por ejemplo, y que eso se cortó con la guerra en Ucrania, pero de alguna manera al resto de los países no le queda otra que sumar voluntades para enfrentar esta estrategia intervencionista unilateral de los Estados Unidos. Eh, lo que está generando Estados Unidos, lo que generó con el conflicto de Ucrania, pero ya venía en proceso, es este proceso de desdolarización económica internacional. Y esto lo ha planteado claramente China, lo ha planteado Rusia, lo han planteado el BRICS, ¿no? Estados Unidos está usando al dólar como arma geopolítica digamos, aprovechando su privilegio de señoriaje de ser el dólar la única moneda de referencia internacional. Es necesario, dicen los BRICS, caminar hacia un sistema multimonetario y financiero internacional en donde el dólar no sea la única moneda, sino que haya una cesta de divisas multipolar. Entonces, ahí es donde las políticas de Trump pueden tener un efecto boomerang de en el corto plazo frenar su declive hegemónico o aminorarlo, pero en el largo plazo alentar el desarrollo de una multipolaridad. Sebastián, bueno, ya hemos hablado suficiente
en el tiempo que tenemos restringido para esta conversación sobre Trump, los aranceles. Seguramente da para más, pero queremos ahora colocar en esta segunda parte de esta conversación a ese actor que se trata de desarrollar como en un papel secundario, marginal, dentro, o incluso como del villano dentro del relato de buenos y malos, del que pone aranceles y el que tiene exceso de capacidad productiva y por eso distorsiona la economía, como es el caso de China, de acuerdo al relato de, de los Estados Unidos. ¿Cómo ves la actitud, la respuesta de China a estas acciones de guerra comercial por parte de los Estados Unidos y, y sobre las capacidades que tenga el gigante asiático para poder contener la embestida de esta guerra híbrida comercial que bien la has mencionado hace unos minutos? Bueno, yo creo que para entender un poco cuál es la posición de China y los peligros que experimenta China, creo que hay que actualizar un poco algunos diagnósticos que tienen que ver con el rol, el lugar del comercio exterior en la economía de la República Popular China. Porque si bien, a ver, China es el principal importador y exportador mundial de bienes y servicios, ¿no? China es el país que más le compra y que más le vende al mundo y que es una política que se desprende o una realidad que se desprende de la reforma y la apertura que inició Deng Xiaoping, que posicionó a China como la fábrica del mundo, pero eso se fue profundizado durante la década del 2000 y hoy China tiene una integración económica, una relación económica y comercial con el mundo que es impresionante. Digamos, China es el primero o el segundo socio comercial de gran parte de los países del mundo, inclusive de los Estados Unidos. Ahora bien, dicho esto, en los últimos 10 o 15 años, China ha venido cambiando su patrón de desarrollo, digamos, dejando de que el principal motor del desarrollo de China sea su comercio exterior. Digamos, a ver, la economía china es tremendamente superavitaria en términos de la balanza de comercio exterior, pero ya no es ese su principal motor de desarrollo, sino que eso se ha trasladado al consumo interno. El consumo interno chino, que está en el marco de sus políticas de prosperidad común, es decir, de garantizar el bienestar material y espiritual de la población china, han llevado a que China priorice el mercado doméstico por sobre el comercio exterior, digamos, sin desatenderlo. Decíamos, China es el primer socio comercial o el segundo de gran parte de los países del mundo. Ya no es tan dependiente del comercio exterior como era quizás hace 20 o 30 años. Entonces, eh, en base a este diagnóstico material, lo que está diciendo China, China acaba de publicar un documento de Estado con su respuesta a la política arancelaria de los Estados Unidos, en donde lo que le dice China a los Estados Unidos es, nosotros le vamos a hacer frente a estas políticas porque, digamos, hoy China y Estados Unidos son países que están en pie de igualdad en el comercio internacional. Digamos, China alienta a Estados Unidos a frenar esta guerra comercial e incluso lo que le dice es, retomemos las negociaciones que nos llevaron a firmar durante tu primera presidencia la fase uno del acuerdo comercial, pero si Trump sigue llevando adelante estas políticas intempestivas, China está en condiciones de responder. Digamos, este es un mensaje que también es importante para el resto del sur global e incluso para la Unión Europea. Lo que le está diciendo es, más allá de estas políticas intempestivas y unilaterales de los Estados Unidos ya no tiene la fuerza que supo tener en otras décadas. Sin los países del sur global estamos en condiciones de darle respuesta a los Estados Unidos y de responder en igualdad de condiciones porque, bueno, decíamos, no solo China superó a los Estados Unidos como la principal potencia económica medido en paridad de poder adquisitivo, sino que los BRICS han superado al G7 como conjunto. Digamos, la potencia económica de los países emergentes y del BRICS hoy es tremendamente superior a lo que era hace 30 años. Entonces China está instando a los países emergentes a plantarle posición a los Estados Unidos y a plantarle posición a esta política de la ley del más fuerte y de romper cualquier tipo de diálogo y de cooperación en materia internacional. Y haciendo esto,
lo que está haciendo China también es mostrarse como un socio confiable frente al resto de los países del mundo. Lo que está diciendo China es frente a la estrategia de Estados Unidos de romper cualquier tipo de diálogo y de cualquier tipo de, o tirar por la borda cualquier tipo de regulación en materia comercial que pueda ser mutuamente beneficiosa para todos los países. China está proponiendo, junto con los BRICS, un nuevo orden comercial, un nuevo orden económico y un nuevo orden financiero basado en el respeto por los modelos de desarrollo nacional, el beneficio mutuo, la ganancia compartida, el respeto por la soberanía, por la integridad territorial. Digamos, todas estas políticas de Trump, creo yo, lo que están generando como contraparte es el fortalecimiento de China como un actor confiable a nivel internacional, o por lo menos eso es lo que está promoviendo China frente al resto del mundo. Yo creo que hay que ver hasta dónde le va a dar a Trump para llevar adelante estas políticas, porque Trump, digamos, si puede doblegar la voluntad de gran parte de los países, como Europa o como aliados del norte global, probablemente en el corto plazo pueda darle impulso a su alicaída industria pesada y estratégica, pero Estados Unidos está perdiendo, se ha resignado a diseñar un orden internacional a su imagen y semejanza. Estados Unidos hoy está promoviendo un desorden internacional en donde prime la ley del más fuerte. Y frente a eso, China y los BRICS están diciendo, nosotros vamos a, sobre los escombros que dejen los Estados Unidos, nosotros vamos a reconstruir un orden internacional cooperativo y mutuamente beneficioso. Me llamó la atención de la respuesta que estabas desarrollando sobre las capacidades y potencialidades que tiene China o que ha venido desarrollando sus capacidades productivas, económicas y que le permitirían capear con buenos recursos y buen fondo esta embestida de los aranceles de los Estados Unidos, un, un concepto, un término que siempre se menciona a la hora de hablar sobre China como primera o segunda potencia mundial económica. Se habla como la segunda potencia económica en cuanto al Producto Interno Bruto, pero la primera en capacidad, creo que lo noté por aquí, paridad de compra, paridad de poder adquisitivo de las personas. Coméntanos un poco en qué consiste esta paridad de poder adquisitivo que hace que China sea en este campo superior a los Estados Unidos y Europa y por ende se coloque como la primera en el mundo. Bueno, a ver, creo que son distintas formas en términos económicos de medir eh, cuál es el país más rico, ¿no? O sea, el Producto Interno Bruto mide la cantidad de bienes y servicios producidos que posee un país, ¿no? Y generalmente se utilizan los datos del Producto Interno Bruto para medir cuáles son los países más grandes en términos económicos. El tema es que ahí bueno, por un lado está la medición tradicional de PBI, que es, bueno, poner encima de la mesa la cantidad de recursos que tiene un país, de bienes y servicios producidos, ¿no? Si uno toma ese dato de PBI, que se lo conoce como PBI nominal, es decir, contado encima de la mesa la cantidad de bienes y servicios medidos en términos de dólares, ¿no? O sea, todo eso que uno produce en términos de lo traduce a dólares y le da un determinado número. Si uno mira los datos de esa forma de medición denominada PBI nominal, Estados Unidos es la primer potencia económica, seguida por la República Popular China, que año a año viene descontando posiciones respecto a los Estados Unidos. A ver, si uno mira los datos de 1960, China era el 4% del PBI mundial, muy por detrás de los Estados Unidos. Hoy ha acortado considerablemente esa posición. Creo que China está en torno al 18% del, digamos, del PBI mundial. Estados Unidos está algo así como el 24%, por ciento, ¿no? Se habla algunos indicadores que 2028, 2030, 2032, China podría superar a los Estados Unidos como la primer potencia medida en PBI nominal, aunque bueno, son tendencias que muchas veces no tienen en cuenta el nivel de ebullición de la crisis, que esto puede dispararse para un lado o para el otro. Ahora bien, hay otro indicador, quizás mucho más cercano a la realidad,
que lo que te dice es, está bien, uno puede tener determinada cantidad de dinero, pero la pregunta es vos cuánto podés comprar efectivamente con ese dinero en tu país, ¿no? O sea, cuánto vale efectivamente esa plata que vos tenés encima de la mesa, cuánto podés comprar con eso. Y es lo que se conoce como PBI, paridad de poder de compra, ¿no? O sea, si uno empareja el poder de compra de esos productos brutos internos, ahí el número cambia, porque en ese dato de PBI, si uno hace la paridad de poder de compra, China ha superado a los Estados Unidos en 2016 como primer potencia económica, y son tendencias que tienden a profundizarse, es decir, todos los años China se aleja un poquito más de los Estados Unidos. E incluso lo que está pasando es que Estados Unidos se acerca no a China, sino a la India. Es decir, la India está en perspectiva, con capacidad de posicionarse en los próximos 15 años como la segunda economía mundial, superando a los Estados Unidos. Entonces, dependiendo cómo midamos, los PBI nos va a dar una cosa y la otra. Más allá de la forma que usemos digamos, veamos la foto del PBI, yo creo que lo importante es ver las tendencias, digamos, agarrar los datos de hace 10, 15 o 20 años y ver cómo las líneas marcan una proyección que es bastante contundente, que es que China se consolida como la primer potencia económica, y que ya ha superado a los Estados Unidos en uno de los índices y está próximamente a superarlo en el otro. Es decir, para hacer sintetizar lo que me has mencionado para ver si lo hemos entendido bien. En esa capacidad de poder de compra, es decir, los chinos pueden comprar más, adquirir más bienes y servicios con lo que ganan con respecto a lo que ingresan o lo que devengan el consumidor norteamericano. Es decir, lo que pueden, en China pueden comprar más con $1.000 que lo que pueden hacerlo los Estados Unidos con 1.500 o 2.000. Ujú. Exactamente, y yo creo que también una cosa que indica, que es algo que también han señalado muchos analistas, es que nosotros charlábamos antes que el centro de la manufactura global, el centro de producción manufacturera global se ha desplazado hacia la República Popular China. El PBI de China es un PBI fuertemente manufacturero. Entonces, a ver, el PBI de China es un PBI que está anclado en la producción de bienes y servicios de la economía real, y que eso es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos años con los Estados Unidos, que ha experimentado una financiarización acelerada de su economía. Es decir, el PBI de los Estados Unidos es un PBI en gran medida ficticio, especulativo. Digamos, hoy en Estados Unidos, para los grandes fondos financieros de inversión, es mucho más rentable poner la plata en paraísos fiscales o invertir la plata en especulación que en la producción de la economía real, porque la economía real en Estados Unidos está en crisis. Entonces ahí es, digamos, otra de las tendencias que yo creo que hay que visualizar y que nos hablan de que la economía real se ha desplazado también, no solo hacia China, sino hacia el Asia-Pacífico en general o al sur global. Y Estados Unidos atraviesa no solo un proceso de descomposición de su aparato industrial, que es lo que Trump está intentando revertir, sino también un proceso asalariado de financiarización económica, que es una de las manifestaciones más cabales de los procesos de crisis hegemónica. Cuando tu país deja de ser el centro industrial del mundo, es porque tu país está empezando a ser, o está empezando a entrar en declive su proyección hegemónica. Sebastián, ¿y qué estrategia estaría ya adelantando que tendría prevista desarrollar China para enfrentar esta guerra comercial? Porque también, entendiendo que los chinos no son improvisados, tienden a plantear distintos escenarios, tienden a ir observando e interpretando la realidad y entendemos que esta situación no los agarra desprevenidos. ¿Qué estrategias estarían en el tablero de los dirigentes chinos para decir, bueno, llegó la guerra de aranceles como la teníamos planteada en este escenario, tenemos estas condiciones, tenemos estos recursos, somos un país mucho más fuerte que hace 10 años? ¿Qué podemos hacer para responder a esta guerra de aranceles? Porque han dicho, tenemos la voluntad para enfrentarla y también los recursos para ganar. Ujú. Bueno, yo creo que vos mencionaste algo que es
central en esta reflexión, que es la capacidad de planificación del Estado chino, digamos. La planificación estratégica ocupa un rol fundamental en la política económica china y si uno ve los documentos de Estado de los últimos 5 o 6 años, China es consciente que el orden internacional atraviesa un proceso de convulsión y de ebullición. Ellos dicen no visto desde hace por lo menos 100 años, digamos. El orden internacional es caótico, digamos, priman las tensiones y hay amenazas constantes de unilateralismos, proteccionismos, intervencionismos. Esto que está haciendo Trump ahora, China ya lo veía venir y ya empezó a tomar medidas desde hace varios años tendientes a evitar los efectos que podían generar esta política proteccionista de los Estados Unidos, entre ellas algunas que ya mencionamos, como son el cambio de su patrón de desarrollo orientado a la exportación a un patrón de desarrollo orientado al mercado interno y al consumo doméstico. Pero también China ha iniciado un proceso de acercamiento con países emergentes y en desarrollo a través de distintas instancias de cooperación política y económicas como no solo el BRICS, que ya lo hemos mencionado, la Organización para la Cooperación de Shanghái, el RCEP, el Acuerdo de Cooperación Económica con los países del Asia-Pacífico, particularmente me interesa destacar la iniciativa de la Franja y la Ruta, digamos, la nueva Ruta de la Seda, un proyecto de cooperación económica que ya ha cumplido, estamos en el 12º año desde su lanzamiento y que China ha logrado articular a más de 150 países del mundo, digamos, de los 194 que conforman las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que China está construyendo en este marco una arquitectura comercial del sur global para enfrentar estos embates, a la par de que toma algunas medidas también en el sector financiero, ¿no? Como, bueno, una agudización del control de las finanzas nacionales para evitar coletazos en la conformación, por ejemplo, de burbujas especulativas, burbujas inmobiliarias, pero también China se ha ido desprendiendo paulatinamente de los bonos del Tesoro norteamericano, digamos, hasta hace no muchos años. China era el principal tenedor de bonos de la deuda estadounidense. Eso en los últimos años China se ha ido desprendiendo de esos bonos y hoy ha dejado de ser el primero, digamos, Japón ha recuperado ese lugar y China va a continuar desprendiéndose de esos bonos. Incluso, bueno, también en los últimos días China ha empezado con una política de intervención sobre el yuan para hacer competitiva su moneda a nivel internacional en un acuerdo que China tenía con los Estados Unidos de no devaluar su moneda. Ese acuerdo Trump, digamos, con su política comercial lo ha roto cualquier tipo de negociación y China ha empezado a intervenir mucho más fuerte en su moneda. Y también China, digamos, si uno ve los datos de cuáles son los productos que China más le compra al mundo, algunos llaman la atención, digamos, a ver, ¿cuál es el producto que China más le compra al mundo? Circuitos integrados, semiconductores, para su desarrollo tecnológico junto con petróleo, ¿no? En segundo lugar tenemos alimento, principalmente soja, y en tercer lugar tenemos el oro. Digamos, China es el principal comprador de oro a nivel mundial, pero también es el primer productor de oro a nivel mundial. Digamos, China está transfiriendo sus reservas de yuanes a oro, digamos, no solo lo está haciendo China, Rusia también lo está haciendo, para avanzar en este proceso de desdolarización de la economía mundial. Yo creo que ahí hay un poco algunas de las medidas que China está tomando para frenar o intentar aminorar los embates de esta guerra comercial que propone Donald Trump. Eh, en síntesis, podríamos decir que China es un factor virtuoso en este proceso de desestabilización del orden mundial como lo veníamos conociendo y, y que a pesar de tener esas capacidades para responder a los Estados Unidos, ha preferido, o bueno, responde y al mismo tiempo advierte, mm, bájale con esta guerra comercial, revisa tu política, podemos volver al plano del diálogo, porque muy bien pudiese decir, bueno, están los puentes rotos, ya contigo no converso y miro hacia a otros mercados que también, hacia los cuales se está desplazando, como bien dices, la economía y también las capacidades de consumo. Bueno, si uno mira las tendencias históricas, son bastante claras. Digamos, China hoy está en una posición de ventaja sobre los Estados Unidos. A ver, China está reconstituyendo
lo que ellos llaman su sueño de rejuvenecimiento de la nación china. Digamos, China, a ver, China fue la primer potencia económica mundial entre los primeros siglos después de Cristo hasta por lo menos 1750, digamos, hasta las guerras del opio, digamos, en el 1800, China fue la primer potencia económica mundial. Perdió ese estatus luego de las guerras del opio en 1830, 1840. China hoy está intentando recuperar ese lugar y está en condiciones favorables para hacerlo. Entonces a China no le conviene que el orden internacional estalle por los aires, sino que le conviene aprovechar estas situaciones. Digamos, acá el concepto de potencial de situación o de ventana de oportunidades, que es muy característico de China, es, yo creo, una herramienta muy útil para entender las movidas tácticas de China. China está aprovechando una ventana de oportunidades, que es un Estados Unidos que está sembrando fuego por el mundo. Y China está, a ver, como lo hizo con la pandemia, digamos, en la pandemia de COVID-19, Estados Unidos relegó cualquier pretensión de proponerse como el gran ordenador mundial de la pandemia. Estados Unidos se cerró su frontera, incluso confiscó vacunas, insumos médicos, fue a contramano de la comunidad internacional y ese lugar lo ocupó China como el gran promotor sanitario mundial de vacunas, de insumos médicos al sur global. Y hoy China está haciendo lo mismo, está yendo a apagar los incendios que está generando los Estados Unidos, con una visión de largo plazo, pero también con una visión de que, bueno, si el orden internacional vuela por los aires, también vuela por los aires China. Entonces, China lo que le dice a Estados Unidos es, eh, podemos evitar que todo esto vuele por los aires, podemos construir un orden internacional multipolar en donde Estados Unidos tenga su lugar en ese orden multipolar. Ahora, Estados Unidos debe renunciar a su pretensión hegemónica. Es lo mejor para los Estados Unidos y es lo mejor para el mundo, digamos. Y eso es lo que China está promoviendo en el sur global, diciéndole a Europa, a Rusia, a la India, a África, a América Latina y el Caribe, todos podemos ser parte de este mundo multipolar y China está dispuesta a construirlo. Y creo que eso es lo que actualmente China está discutiendo con Donald Trump. Es un factor racional bastante complejo para un actor que no quiere compartir el poder, sino tenerlo todo de manera hegemónica, y ahí es donde creo que entonces radica buena parte de la clave de esta tensión. Sebastián, bueno, ya para completar esta entrevista que se ha tornado bastante interesante y con insumos importantes, novedosos para el análisis y el debate de las personas que nos siguen a través de Venezuela News y en Contexto Com, quería cerrar como comencé la pregunta, poner algunos términos al alcance de la gente. Comenzábamos con el término de arancel que se manosea, que se dice mucho en estos días, prácticamente el tema de la temporada. Quería completar esta conversación contigo explicándonos, planteándonos a las personas también cómo se pudiese traducir en la vida cotidiana de las personas los efectos de esta guerra de aranceles, porque algunos creerán, bueno, eso es una decisión de Trump con respecto a algunas economías, China, eso no tiene que ver conmigo en Venezuela, la economía depende y la tiene que gestionar exclusivamente el Estado Nacional, que tiene una responsabilidad importante, pero estamos en una economía todavía globalizada que no escapa de los efectos de lo que hagan y gestionen el gobierno de los Estados Unidos a esta magnitud de guerra de aranceles. Bueno, yo creo que hay dos grandes consecuencias que, que van muy de la mano y que hay una línea muy fina entre las dos, digamos, una más positiva y una más negativa. Ok. La más positiva tendría que ver con la reindustrialización, en este caso de los Estados Unidos, a través de la promoción del desarrollo industrial local y que eso genere, según lo que dice Donald Trump, más trabajo americano, digamos. Trump lo que está buscando es recomponer la mano de obra norteamericana, volver a reconstruir el viejo cinturón del hierro, por ejemplo, hoy devenido el cinturón del óxido, y volver a darle una perspectiva de futuro a la población norteamericana, ¿no? Una perspectiva de futuro de país central, como lo propone Donald Trump. Ahora, también la política arancelaria lo que va a generar en el corto plazo es una fuerte inflación, digamos, porque los productos que antes entraban, digamos, por $10, ahora van a entrar por $20.
Y eso, ¿quién va a pagar esa diferencia? Digamos, ¿quién paga en última instancia los aranceles? Lo van a pagar los ciudadanos norteamericanos con aumento desmedido y generalizado de precios, porque no es la recomposición industrial de un país no se genera de un día para el otro. Incluso muchos autores y analistas están poniendo en duda que esto pueda pasar, digamos, que Estados Unidos pueda recomponer su industria solamente mediante la aplicación de aranceles, que eso no va a pasar. Ahora, lo que sí va a pasar es que va a haber inflación en el mercado norteamericano, y eso puede generar un descontento de gran parte de la población que vea que además del desempleo, que además de la desigualdad, se suma el aumento de precios, y que eso contribuya a desanimar todavía más a una alicaída población norteamericana que ve cómo el sueño americano está cada día cada vez en mayor declive. Sebastián, para añadir a la pregunta, porque no fui preciso al respecto, aparte de las consecuencias, tanto para los norteamericanos, pero las consecuencias también para el consumidor venezolano, el consumidor en Argentina, en Brasil, que no está en la línea central de este conflicto de aranceles entre Estados Unidos y China, y que Estados Unidos ha expandido al resto del mundo, porque también ha aplicado aranceles a Venezuela, a China, a Centroamérica, países aliados de los Estados Unidos. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? ¿Cómo nos va a llegar las consecuencias, esos coletazos de esta guerra de aranceles? Bueno, esto de alguna manera rompe el comercio internacional y borra cualquier tipo de reglas de juego del comercio internacional. A ver, y esto es particularmente preocupante en países emergentes y en desarrollo con, vamos a decir, poco poder de fuego, ¿no? Es decir, que no tienen la espalda de los Estados Unidos para generar este tipo de coerciones y de amenazas, digamos, y obliga, o lo que está buscando Donald Trump es obligar a los países a sentarse en condiciones de sumisión frente a la estrategia norteamericana, pero particularmente para los países latinoamericanos y caribeños, o para gran parte de los países latinoamericanos y caribeños, esto es particularmente preocupante porque gran parte de las economías latinoamericanas son competitivas con el mercado norteamericano. Nosotros le vendemos al mundo, y le vendemos particularmente a China, pero a otros países también, los mismos productos que le vende Estados Unidos. Si uno ve la canasta exportadora de los Estados Unidos, lo que más vende Estados Unidos al mundo es petróleo. Y en segundo lugar, lo que más vende Estados Unidos al mundo es alimento. Entonces, cuando Estados Unidos intenta torcer el brazo de China o torcer el brazo del resto de los países para decir, cómprenle más a Estados Unidos, eso lo que va a generar es que le compren menos a otros mercados como Argentina o Venezuela, y el resto del mundo en general. Entonces, Trump en su política de América primero puede generar fuertes consecuencias en los mercados latinoamericanos, porque además Estados Unidos está volviendo cada vez más fuerte a no solo una visión del destino manifiesto de Estados Unidos como gran baluarte de la humanidad, sino a la doctrina Monroe. América Latina es territorio exclusivo de los Estados Unidos, es una zona de influencia directa. Ninguna potencia extranjera debe meterse a intervenir en la política latinoamericana, salvo los Estados Unidos. Y eso nos deja, si América Latina no contrapone alguna instancia que le permita hacer un contrapeso, como puede ser la CELAC, eso deja a los países latinoamericanos con poca capacidad soberana de hacer frente a estas políticas de los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos ha perdido esa capacidad de seducción, de poder suave para poder persuadir por otros medios y prácticamente nos está obligando con una escopeta en el pecho a que me compres a mí más o si no te va a ir mal. Prácticamente es eso, alguien que tiene un puesto en una tienda y al que va pasando le va obligando, pase por aquí, llévese algo de esta tienda porque si no más adelante o no va a salir de acá, le va a ir mal, prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Había una frase muy popular en los años 90 que es que Estados Unidos ofrecía palos y zanahorias, ¿no? Bueno, hoy la situación de crisis económica en Estados Unidos es tan fuerte que ya no existen zanahorias, es solo palos. Solo Estados Unidos, garrote. solo garrote, ¿no? Solo coerción. Es coerción sin ningún tipo
de intercambio al respecto. Estados Unidos ha perdido esa capacidad que la han ocupado otros actores, digamos, como Rusia o China. Eso es lo que le preocupa a Estados Unidos. El gran problema de los Estados Unidos es que no tiene cómo reemplazar lo que vienen a ofrecer China, Rusia, entre otros países a la región, que es inversiones, que es comercio, que es financiamiento. Eso Estados Unidos no lo puede reemplazar, solo le queda bloquearlo. El tema es que, bueno, es cada vez más difícil hacerlo. Y es el reconocimiento entonces elocuente de una gran impotencia por parte de una potencia en declive, la de los Estados Unidos. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias, Sebastián Schulz, por esta amena conversación en donde nos ha dejado sobre la mesa nuevos insumos, nuevas perspectivas para poder abordar el análisis y la comprensión de lo que es una guerra de aranceles, cuáles son las características, los objetivos detrás de los Estados Unidos para emprender este tipo de estrategia que busca reconfigurar el mapa geopolítico y también la gobernanza de la economía global, también tratar de doblegarle la voluntad, las perspectivas a países como China, pero también como China responde porque tiene ya desarrollado la capacidad suficiente para poder responder a este tipo de guerra comercial. Y lo que ha dicho, nadie va a ganar en este tipo de guerra, pero nosotros tenemos la voluntad, la capacidad para resistir y lucharla hasta el final. Así han dicho. Sebastián Schulz, desde la ciudad de La Plata, en Argentina, licenciado en Sociología, especialista en estudios chinos, docente de la Universidad de La Plata, candidato a doctor a Ciencias Sociales, investigador del Centro de Investigaciones en Política y Economía y miembro de los grupos de trabajo China y el mapa del poder mundial. Nuestro entrevistado en esta emisión de En Contexto COP por Venezuela News. Estamos agradecidos con él. Así que bueno, muchísimas gracias y se suma entonces a nuestro staff de entrevistados y analistas incorporados en Contexto COP. Desde Caracas, Venezuela, nosotros despedimos. Como lo decíamos al comienzo, despedimos también invitando, si no lo ha hecho todavía, que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario, comparta este y otros contenidos de la agencia para decirle de esa forma a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos de Venezuela News nos interesan. Hasta una próxima oportunidad.